avanzar un poco en los pormenores del método, del programa, luego realizar el material que les dije que ayer había puesto y finalmente resolver el problema, pero ya ahora indicándole un poco más de detalle con el programa. ¿Hasta dónde hemos llegado? Todo lo que tiene que ver con difusión. ¿Qué vamos a sumarle ahora? Convección. ¿Qué entendemos por convección? Esta notica lo decía, no sé por qué no lo dice. Aquí. El campo de flujo. ¿Qué entendemos por campo de flujo? Rho y velocidad. Y en esta primera instancia, hoy, vamos a suponer que Rho y la velocidad son conocidas en todas partes. ¿Y por qué las podemos suponer conocidas? Bueno, si es incomprensible, que es nuestro principal interés, la densidad es conocida. Si no es incomprensible, esa es otra tarea, que no la vamos a cubrir en este curso. Ya dijimos que aquí estamos limitados a la velocidad. ¿Cómo la podemos conocer? Bueno, es un problema que tiene una solución analítica conocida. Hay que me puede interesar a mí entonces si ya conozco la velocidad, la temperatura. Yo puedo ver cómo un campo de flujo afecta la distribución de temperatura. Esto es muy útil. La apariencia de calor de los mismos. Y si no tengo una solución analítica, que es lo usual. Buena pregunta. Nosotros vamos a suponer un campo de flujo y luego a verificar, que podemos adelantar pensar y ver. Supongo y verifico si la suposición es correcta. Cuando digo correcta no es 100%, sino de acuerdo a algún criterio. Ok, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que vamos a ver es cómo el campo de flujo afecta el campo de algún escalar, por ejemplo, temperatura. Y en la mecánica, esto es muy común. La frecuencia de calor está dividida, a grosso modo, en conducción, convección y radiación. Entonces ya hemos discutido conducción. Ahora vamos a incorporar convección. Radiación en este punto no la vamos a ver. Si se puede, pero como ya he dicho 20 veces, el grupo se requiere su parte de posgrado. Nosotros lo que estamos viendo una introducción. Ok. Entonces, ¿cuál es la ecuación que ahora vamos a resolver? Primero va a ser para flujo permanente, unidimensional, va a haber tanto difusión como convección. ¿Qué falta medir? Esa notica no lo dice. La desmilitarización de los términos fuente transitorio no van a sufrir ningún cambio. Todo lo que hemos dicho de cómo aproximar la fuente, de cómo aproximar la derivada en el tiempo, quedan sin cambio. Entonces, por eso no tiene sentido que lo pongamos. Claro, que para terminar lo ponemos tal como lo hicimos anteriormente. Recordatorio. Hicimos con la fuente. Hicimos con la fuente la linealizamos. Y dijimos que, voy a hablar como si fuera conducción, que la temperatura en el nodo que está en el medio de la celda era representativa del todo. Y esa es la que decide cuánto va el todo. Hicimos con la derivada del tiempo una diferencia finita de primer orden. ¿Qué significa eso? Si la derivada de t con respecto a x, pongo t en x más delta x menos t en x dividido sobre delta x.
delta X en los tiempos, cambiamos X por T. Ese tiene que ser. Eso lo mantenemos. ¿Qué rol puede ser desempeñado por phi en esta ecuación que tiene difusión, pero que tiene convección? Como acabo de decir, le falta la derivada del tiempo, la derivada de este lado, de este miembro, y el término T. Y no está, insisto, no vamos a modificar la procedencia. Se repite. ¿Quién puede desempeñar el rol del phi? En primer lugar, la temperatura. ¿Ok? Como dije, ¿cómo es afectada la introducción de temperatura o el cambio de flujo? Y en segundo lugar, la velocidad. Pero un momento, la velocidad no es cuánto de flujo. ¿Sí? Pero aquí estamos haciendo lo conocido. Estoy avisorando cómo voy a calcular cada velocidad. Y hagan memoria, hay una ecuación general que incluye conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de energía y otras cosas. Tiene la incógnita de la conservación de la cantidad de movimiento, la velocidad. O sea que en esta ecuación el rol de phi puede ser desempeñado por T y por la misma velocidad que obviamente yo necesito para calcular. Aquí se ve el reto. Yo necesito conocer lo que voy a calcular, lo cual suena extraño. Pero es lo que significa interesante. Supongo lo que necesito, calculo. Trata el cálculo de los posibles y ya ver qué hace. En termodinámica 1, si vamos a escribir, por ejemplo, la conservación de la energía con todos sus componentes, yo primero tengo que hacer un balance de masa. Quiere decir que en el momento que yo decido incorporar convección, donde aparecen densidad y velocidad, yo tengo que tomar en cuenta la ecuación donde también aparecen densidad y velocidad, que representa la conservación de la masa. En una dimensión, esa ecuación es. ¿Por qué sigo trabajando las cosas en una dimensión y luego escribo una ecuación que es multidimensional? Porque las tres dimensiones son igualitas, una muy distinta de otra. Cuando se escriba para una sola, ya se tiene el planteamiento para todas. Claro, puede haber cosas que aparezcan en una dimensión. Por ejemplo, la gravedad solamente aparecería en una coordenada vertical. Pero eso no es problema, es como si yo dijera la gravedad vertical vale tanto, la gravedad horizontal vale cero. Perfecto. ¿Cómo se hizo cuando esto no existía? Para evaluar esta derivada. Se miró el problema más sencillo. Recordé. Porque el problema era esto. Lo que había evaluar la derivada aquí, conociendo, superior conocido, los valores acá. Y no más que la conducción. Entonces, ¿qué se hizo? Que aquí hay una conducción, vamos como la conductividad. Que yo, que es la temperatura, que yo. ¿Qué se hizo aquí? Lo obvio delta X simplemente X en E menos X en W.
¿Y de dónde salió esto? Bueno, porque si yo miro esto como una lámina y esta como otra lámina, y estos dos puntos que están en el centro de la lámina están separados en esta distancia, pues yo sé que la solución analítica de ese problema, si la conductividad es la misma, es una línea recta. Esto es lo que está aquí. Esta es la pendiente de una línea recta. Después nosotros decimos a esto, diciendo, no, esta conductividad puede ser distinta a esta, porque eso también lo mismo, es un problema de conducción. Entonces, pensamos el ejemplo más simple de difusión, que es condición bidimensional entre dos placas, para generar una aproximación a esta derivada que se va a necesitar eventualmente para aproximar este tema. Entonces, como se dice, decía un narrador navegó, el café está servido, es lo que hay que hacer, ver si esto tiene una solución analítica. O sea, si esto es igual a cero, si esto es igual a cero, la solución analítica es la que acabo de escribir. La temperatura varía linealmente del nodo oeste hasta el nodo este. Ajá. Y si ahora la ecuación es esta, tiene esa solución analítica complementada con esta ecuación. Sí, señor. No vamos a entrar en los detalles. Es una ecuación que no es difícil de resolver analíticamente. Y aquí está la solución. Algunos libros de transferencia de calor la traen. Otros no. Es más común en libros ya de transferencia de calor intermedia de convección. ¿Cuál es el problema? El problema es este. Miramos un conducto de longitud L y se conoce que, voy a seguir hablando como si fuera conducción, que la temperatura aquí es C, la temperatura aquí es TC, la temperatura aquí es TE, y que la temperatura a lo largo del conducto está gobernada por esta ecuación y el campo de flujo está cumpliendo esta otra ecuación, que es la conservación de la masa. Esta es la conservación, el problema de que estoy describiendo con temperatura de energía, y esta pasaría a ser la conservación de la masa. Ok, la ecuación, la solución, está aquí escrita en forma adimensional. Fíjense, ¿qué es esto? La temperatura en cualquier X. Y la X varía de 0 hasta L. Se le resta la temperatura inicial y se normaliza, se hace dimensional con la diferencia de temperatura que motoriza el problema térmico. ¿Okay? Y la solución es una función exponencial donde de acuerdo al valor de X variará pi. Pero aparece un numerito bien interesante. Ese numerito está P. Esa P es, dice ustedes, densidad conocida, mu conocido, dividido. Y decía que Rho mu era conocido. ¿Qué aparece a veces? El campo de flujo, Rho y vector de velocidad son conocidos. Okay. Pero esa nota la tienen ustedes en el material. Okay. Entonces decía que aparece Rho que es conocido, mu que es conocido, L que es conocido y esto que supuestamente también es conocido. Eso se puede separar en dos cantidades que llamamos F es Rho U, que representa, como pueden ver allí, la intensidad de la convección. Es obvio que aparece la velocidad U. Y por el otro lado, en el denominador, la intensidad
velocidad de la difusión. Si es transferencia de calor, aquí aparecería K, y aquí aparecería L. Ya sabemos que mientras K sea mayor la interacción entre estos dos puntos. Mientras L sea menor, mayor es la interacción. Esto también lo hemos llamado en transferencia de calor la constancia difusiva. Esto parece un muro de reino. Densidad, velocidad, distancia. Todo tiene el número de reino. Gamma no es conductividad, es viscosidad. O sea que si estoy resolviendo cantidad de movimiento, gamma no va a ser conductividad, va a ser viscosidad. Claro, que es la segunda vida. Entonces, en verdad, esto es algo muy, pero muy parecido a un número de reino. Simplemente nos dice cómo compara la convección con la difusión. Cuando el número de Becquerel, según francés, creo que era el foto, no era aquellos tiempos de Newton, utilizó este número y el 1 se bautizó. Podemos ver que efectivamente cuando el número de Becquerel sea 0, porque por ejemplo U es 0, entonces el problema es 100% difusión. Pero a medida que el Becquerel crece, el problema se va haciendo más complejo. Bueno, esto es interesante. Miremos acá la solución típica, y pueden ver el efecto que decía la función exponencial, cómo va creciendo y se va acercando como asintóticamente a 1. Okay. Lo importante es que tenemos una contraparte a la línea recta. Más, cuando P sea 0, eso debe darnos una línea recta. Eso ustedes pueden verificar. ¿Quiere decir lo propio de golpe? Cuando P sea 0, porque el problema es 100% difusivo, debe dar la misma solución a la misma. Tenemos una condición de calor para que no la doblar. Debe ser la línea recta. Profe, pero cuando P es 0, phi menos phi 0, phi sub 0, es igual a phi sub L menos phi sub 0. No. Esto es una función. Cada valor de X te da un valor de 5. Entonces, tú lo evalúas en cada punto. No tiene por qué ser lo que estoy diciendo. Es una función. En esta ecuación, phi es la variable dependiente y X es la variable independiente. Todo lo demás son parámetros de esa función. Aquí vemos la curva que les estoy mencionando. Si dibujamos phi versus X para distintos Becquerel, se conseguiría lo siguiente. Como dije, cuando Becquerel ¿qué más? Entonces, fíjense, cuando el Becquerel es mucho mayor que 1, esta función dice, al principio phi casi no cambia, y al final cambia rápidamente. Aquí ven lo que le digo, ese carácter asintótico. Pero hay lo más interesante todavía. Esta función también trabaja cuando P sea negativa. P es negativa. Bueno, la temperatura puede ser positiva o negativa. Dependiendo de la unidad que utilicemos.
Ah, pero con la velocidad está muy bien, porque la velocidad se puede golpear. No es un problema unidimensional, ¿verdad? Pero un problema bidimensional sí. Hay zona de recirculación. Esto cae de maravilla. Solución analítica, echa pichón. ¿A qué? Positivo o negativo. Muy bueno, muy bueno. Entonces, como dije, cuando P sea de cero, esto es lo mismo que decir difusión pura. Cuando el valor absoluto de P sea mucho mayor que 1, sea que P positivo o negativo, la difusión es despreciable, pero el flujo es altamente positivo. Esta ecuación diferencial también se puede visualizar de esta manera. Y puede ser que no lo recuerden, pero nosotros miramos esto. Este es el flujo total. Esta es la parte convectiva, unidad de área, y esta es la parte difusiva, unidad de área. Que tiene este signo menos, porque recordemos la conducción, por ejemplo, que es el fenómeno difusivo por excelencia, va de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, esa ecuación, en el fondo, lo que significa es que el transporte de phi total, es decir, la suma de efecto convectivo más efecto difusivo, no cambia a lo largo de X, si es este caso. Y en general puede cambiar a lo largo de X, claro, según la fuente, puede cambiar. Y es más, y puede cambiar el tiempo. Ya dijimos que esas aproximaciones no es que las vayamos a despreciar, sino que las vamos a seguir usando tal como se hizo en difusión. Porque esa aproximación no depende del campo para nada. ¿Ok? ¿De qué decir? Esa ecuación lo que me dice, ahora sí mirando la cosa para el método, que si yo considero una celda para este y oeste y su nodo en el centro, el flujo total que entra por una cara tiene que salir por la otra. Pero es muy razonable, repito, porque no hay ni fuente ni las cosas cambian. Ajá. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, se sustituye en la ecuación lo que ya sabemos. ¿Okay? Esta sigue siendo la ecuación diferencial. Pero ahora venimos y utilizamos esto. Y vamos a decir que el rol del phi 0 lo va a desempeñar phi p. Es aquí. Y el rol de phi l lo va a desempeñar phi n, que está en el nodo vecino. Esto que voy a escribir también se pudo haber escrito para la interacción que ocurre entre W, que está aquí donde tengo el piso, y T. Al hacer eso, da la ecuación y ustedes observan aquí abajo. Esa ecuación representa este valor de acuerdo a la solución. Yo pongo ese valor para E, para la cara este, desde aquí, y para W, y me da la ecuación sintetizada. Fíjense cómo el número que cuenta ahora pasa a ser la comparación entre convección y difusión en la cara que yo esté mirando. Si se hace eso, esta es la nueva ecuación diferencial. ¿Cómo que nueva? Yo aquí la veo igualita. Efectivamente, la estructura es la misma, pero los coeficientes sí cambiaron. Ahora lo pueden ver. ¿Cómo era este coeficiente antes? Aquí tenía gamma. Abajo tenía L.
usar las paredes exponenciales y todo lo demás, claro, pero esto no es para hacerlo a mano. Esto es para programarlo una vez que se tenga el programa operativo, ya yo no tengo que volver a mirar esto. Lo que tengo que recordar y es para gama 1. Fíjense, aquí tenemos la solución de IP en función del número de teclado. Noten como IP en el centro, cuando P vale 0, vale el promedio, lo que sería una condición. Si yo tengo una lámina con una temperatura en un lado y una temperatura en el otro, y la conductividad es constante, ¿cuánto va a la temperatura en el medio centro? La temperatura. En cambio, podemos ver que si el secreto es positivo, el valor de IP, el valor de IP va a ir cambiando. Y lo va a ir haciendo en una forma exponencial como ya vimos anteriormente. También se nota algo. Esta relación sin fuente y sin término transitorio. Si no hay fuente, dice la regla número 3 básica de Patanca, que regla número 3, no, la regla número 2, que AP tiene que ser la suma de los coeficientes del ciclo. Hasta aquí va bien, pero aquí me puso esto. ¿Qué representa esto? La intensidad de la convección en una cara y la intensidad de la convección en la otra cara. La única manera que esto se hace, no hay fuente, yo pueda cumplir esa regla básica enunciada por Patanca, es que se satisfaga continuidad o función. Cuando yo estoy iterando, debo tratar de, cada vez que yo cambie la velocidad, regresar y modificarla para que satisfaga continuidad. Como yo dije, cada vez que yo camino, cada vez que yo calculo. Cuando yo calculo la velocidad, en un proceso iterativo, la solución no tiene por qué ser continuidad. Voy a tener que idear algún mecanismo que corrija ligeramente las velocidades que yo acabo de calcular y se satisfaga continuidad para que este término se acerque. Porque recuerden, esas 4 reglas básicas no es que a juro yo tengo que cumplir, él lo decía, pero promueven la convergencia. Promueven la convergencia. En su libro del 81, Patanca era el primero, era todo de muestras matemáticamente cómo esas reglas realmente van más allá del sentido común y tienen una implicación matemática en el proceso iterativo. Si nosotros pusiéramos a leer la explicación, esa la entendemos. Podemos leer los 2 libros. Bueno, yo luego pensé que íbamos a divertirnos, pero a lo mejor uno dirá que engaño. Uno se divierte cuando maneja bien el programa. Ok. Entonces aquí, nótese que este es 0 y acuerdo de la relación de construcción. Esto va a ser más importante de lo que aquí parece. Porque el criterio de convergencia del método es realmente continuo. Ahora sí, si yo añado lo que ya había dicho del término transitorio y de la fuente, resuelto el problema bidimensional transitorio. Aquí está la malla típica,
no es de más recordarlo porque tener esta imagen en la mente permite entender y escribir mejor la rutina adaptable con la cual se enuncia un problema. Se divide en cuadritos, llamados celdas o líneas de control. En el centro de cada cuadro se pone un nodo, por consiguiente, una celda en particular, se puede dimensionar, tiene 4 vecinos, entre ellos estará una cara de flujo. A través de cada cara de flujo habrá tanto flujo difusivo como convectivo. ¿Okay? En realidad, el método no exige que el nodo P esté en el centro, pero el programa que nosotros comenzamos a usar está escrito para esa modalidad. Otra modalidad es primero colocar los nodos y construir alrededor de ellos la celda. En esta modalidad, como dije, primero se divide el dominio en celdas y luego se colocan los nodos en el mero centro de cada celda. La ecuación tiene un nombre. Si es flujo incompresible, este es el sistema de ecuaciones conocido como Navier-Stokes. $1.000.000 para que lo resuelva analíticamente, no numéricamente. Numéricamente, esto es pan comido. Muchas cosas se diseñan con soluciones numéricas de esa ecuación. Aquí están escritas en términos de flujo. Vuelvo a insistir, el flujo total tiene una componente convectiva y una componente convectiva. La presión micronizada que corresponde a esta denotación diferencial la vemos igualita a la que hasta ahora vemos aquí. Pero fuertemente dependiente de un parámetro que bautizamos como curva refleja, que tiene una parte difusiva y una parte convectiva. Justamente nos dice cuán intensa es la convección frente a la difusión. Fíjense que en el caso unidimensional de difusión, este era 1 delta A. Era unidimensional. Inclusive sirve para tridimensional. Aquí no más que un equilibrio para bidimensional. Sí, no sé si usted lo dijo, pero en el caso que es tridimensional tenemos arriba norte, abajo sur, este y oeste. Y o sea, para dentro de nosotros y para afuera, Sí. ¿cuál es el orden? ¿Cómo se llamaría? No, lo llaman topo y fondo. Tope y fondo, ok. Como tú dijiste también, ¿verdad? Adelante y atrás. Ajá. Perfecto, ajá. Y los coeficientes. Sí. Son más complejos. Como pueden ver, se puede generalizar usando D y P, ya sabemos de qué se trata, usando una función de ese parámetro. También tiene una parte que tiene que ver con el sentido del flujo. Eso que aparece allí como un corchete con una raya, es una función que aparece en muchos lenguajes de programación que nos da el valor mayor entre los argumentos. Por ejemplo, si f fuera positivo, esta función daría 0, porque menos 8 es menor que 0. Pero si f fuera positivo, esta función da 8. Entonces esto es algo que permite manejar el asunto del sentido del flujo. Si en alguna parte se devuelve,
pues la convección no es igual a lo que ocurre en el resto del tubo, porque el resto del tubo va hacia allá, pero en esa parte se devolvió. La celda que tiene en esa parte tiene que estar al tanto de esa situación. Eso se puede hacer, repito, con muchos programas, muchos lenguajes de programación. La función F, para lo que hasta ahora hemos desarrollado, viene dada por esta curva. Lo que hemos desarrollado se conoce como la formulación exponencial. Está allí abajo. Esa es la ecuación que está al final de este esquema, esta tablita que nos da la función F para el esquema exponencial. Hay que hacer todo eso ahí arriba: esquema central, esquema aguas arriba, esquema híbrido y esquema de potencia. Opciones distintas. Para lo que dije de usar la solución arriba. Pero a mí se nos pudo dar una cabeza usar lo mismo que se usó en difusión. Si se hace eso, el esquema central. Y eso que aquí sirve también, pero yo creo que cambiar eso. El esquema central es esta línea recta que está aquí. Otra gente dijo, no, vamos a utilizar un esquema que si hay convección, diga, lo que aquí ocurre se parece mucho a lo que pasa aquí y no tanto a lo que pasa aquí. ¿Y eso de dónde lo saco? Claro, es como decir, yo estoy en un río y lo que yo veo donde estoy parado depende más de lo que está pasando agua arriba, de dónde viene el agua, de lo que está pasando hacia dónde va. Piensen en un colorante. Si el colorante lo soltaron allá arriba, eso es lo que yo voy a ver. Porque la velocidad viene hacia donde yo estoy. Hay gente que razonó eso y si se aplica ese esquema, entonces queda F, sencillita la realidad. Aquí vemos que todos los métodos que están aquí funcionan más o menos bien, funcionan de la misma manera, cuando el es grande que se comienza a diferenciar. Aquí digo, bueno, vamos a hacer otra, no va a poner solamente agua arriba porque ahí también hay conducción. Y la conducción funciona bien concentrada. Vamos a poner uno que se parezca a los dos, ahorita que se parezca a los dos. Viene hasta aquí y después viene así. Hay programas caseros de gente que en centro de investigación de universidad, esa gente que dice eso. Cuando Pataka propuso esto, evaluar esto que está aquí, estas cosas, esto que está acá, costaba mucho computacionalmente. Entonces, él vino y hizo un ajuste de flujo. Esto que está acá lo ajustó mediante esto que está acá. Y ese ajuste es muy bueno. Si se dibuja como debe ser, para que estará más avanzado, es muy difícil ver la diferencia entre la función F evaluada por la ley de potencia o evaluada por el esquema exponencial. ¿Cuál de estos tiene el programa de ley de potencia? ¿Sería en estos momentos costoso cambiar la ley de potencia a exponencial? No. Hoy en día. Hoy en día hay capacidad computacional de eso. ¿Por qué no se hace? Porque la literatura de como 200 años, para acá en el 81, y ya llevaba tiempo usando. Miramos artículos técnicos y ya tenía tiempo usando. Esta explica muchas veces qué pasa.
¿De qué ganamos? Nada. Coinciden prácticamente. Eso se mantiene. Aquí vemos el resto de los coeficientes. Son los coeficientes vecinos. Aquí está la P. Dice que está la parte del tiempo, la parte variable de la fuente. La B, que tiene la parte constante de la fuente, y una parte del tiempo. Todo esto está igual que cuando era pura difusión unidimensional. Aquí se muestra en acción el esquema de ley de potencia. Si este problemita se resuelve a mano o numéricamente con algún programita, o sea, cuando yo se resuelve a mano usando la aproximación, pero se puede hacer a mano en el sentido de usar una calculadora con lápiz y papel. No se puede escribir un programa. Aquí está la diferencia entre la función analítica y la función numérica. Miren ustedes. ¿Qué me muestra eso? Que el esquema de potencia y el esquema exponencial funciona igual de bueno o malo. Esto es unidimensional. Falta ver cómo funciona el bidimensional. Y aquí están, se refiere a función analítica. Como el programa ese que una vez les mostré aquí en operación, el compatero. Este problemita se resuelve muy facilito, pero hay que hacer un artificio. Se lo menciono para que vean cómo a veces hay cosas que alguien dirá, bueno, lo que se está chimbeando. En ese programa, y que estamos usando nosotros también, yo no puedo especificar la temperatura en la salida. Eso es incómodo. Pero la formulación la especifica. Y el problema, donde yo coloco temperatura luz, para desarrollar la ecuación, para saber cómo es la solución. Entonces, ¿cómo puedo yo obligar al programa que calcule la temperatura final a que aquí la temperatura sea 1? El problema que está aquí. ¿Por qué? Pero quiero resolver con un programa de CFD. Bueno, se hace lo siguiente: se pone una celda extra. Esa celda extra se pone de un material que sea altamente conductor. Aquí lo ven, con el cuidado de color específico y el programa permite obligarlo a él a que dé la respuesta que ustedes quieren en un sitio. Parte de obligarlo es esto que tengo. Entonces, si yo hago esto y yo obligo al programa a que el cálculo aquí en el centro de 1, esto va a obligar al programa a considerar que aquí afuera también es no. Pero este es un brazo material que es altamente conductor. Yo digo la temperatura en el centro es 1. ¿Cuánto es la temperatura en todas las partes? Que es altamente conductor. Recuerden, el programa no entiende que eso es conducción. El programa tiene que ser diferencial. Entonces, hay una manera de obligar a que la solución de la ecuación diferencial de 1 de forma aproximada. Utiliza eso y se puede resolver numéricamente, o sea, sin papelina. También se puede hacer con papelina. Entonces, este no es una prueba, pero es una ilustración de que la ley de potencia es tan buena como el teorema. Como dije,
me vuelve a preocupar por esa ley de defensa, no más. Eso ya está hecho en el programa. Ah, ¿y por qué no lo hicimos nosotros? Pues, para hacer ese programa. Ese capítulo 6 meses. ¿Sí? Como ustedes 6 meses. No sé si ese voluntario. ¿Qué sigue? Esto no lo vamos a hacer ahora. Ahora, yo no quedo satisfecho con cómo el campo de flujo afecta, por ejemplo, la temperatura. Yo quiero saber cómo calcular el campo de flujo. Eso quiere decir que usted quiere resolver que el sistema de ecuaciones está full. No solamente masa y cantidad de movimiento, sino también cualquier otra full. Sí lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tengo yo que modificar en el programa? Fíjense cómo va. ¿Qué tengo yo que modificar? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Recuerden, estas no son cosas que se espera que en esta materia se conozcan los pormenores, sino que se entienda el resultado a lo que se llegó. Lo que llegamos aquí fue a formular, a extender la formulación unidimensional a un caso o tridimensional, multidimensional.